al ex senador doctor Alberto Sumarán. Tiene la palabra el senador Jorge Gandini. Muchas gracias, señora presidenta. Los buenos días a todos los integrantes del cuerpo. Quisiera en primer lugar agradecer a las otras bancadas de este Senado que acompañan este homenaje. Seguro que no lo hacen solo por cortesía con el Partido Nacional, sino por tratarse de reconocimiento a quien fuera un destacado ciudadano en la lucha por la libertad, la reconquista de la democracia y la gobernabilidad del país. Agradecer también a la señora presidenta del Senado por permitir el acceso limitado y cuidado desde lo sanitario a las barras, lo que hace posible la presencia de su familia, entre los que se encuentran algunos de sus hijos, y Ángela Aguerre, Angelita para nosotros, su compañera de toda la vida y de todas las vicisitudes, militante activa y comprometida hasta el día de hoy del Movimiento Nacional por la Patria. Destacar que se encuentra también en sala su hija, la senadora Magdalena Sumarán, querida compañera de innumerables jornadas de la juventud y también después. Nos separan algunos años, pero nos acercan muchísimos hechos y recuerdos comunes. Protagonista ella desde la intimidad familiar de alegrías y angustias por las que atravesó Alberto durante los años tensos y difíciles en los que se hacía camino al andar en medio de la oscuridad, sabiendo de riesgos, pero sin medirlos. El cuerpo rinde homenaje hoy al doctor Alberto Sumarán Sáenz Ortiz de Taranco. Alberto Sumarán para todos, el Panza para los amigos, para los militantes y para sus jóvenes. Primero lo primero, un hombre esencialmente bueno y bondadoso, de principios, sencillo en el trato, profundo en las convicciones y de ideas avanzadas, querible, honesto, valiente y leal. Su sonrisa siempre lo precedía, su risa lo anunciaba. Venía Alberto, llegaba Alberto Sumarán. Serio sí, pero siempre de buen humor. Su vida entera fue la de un servidor, y este concepto para los blancos tiene un enorme significado, conjuga entrega y desinterés personal en las decisiones. Los jóvenes lo quisimos mucho. Los jóvenes siempre y en todos lados, antes y ahora, abrazan y defienden las causas más nobles y justas. Por eso lo habíamos elegido. Sumarán fue para mi generación un referente, un abanderado de esas ideas, de la libertad, de la democracia, la participación, la justicia, los derechos humanos. Para los wilsonistas, para los de Por la Patria, siempre fue un gusto y un honor servir con él. Wilson era el líder, pero estaba lejos. Muchos de nosotros no habíamos estado ni siquiera alguna vez con él. Era un cassette, una foto, un discurso, ideas, principio, coraje, motivación. Sumarán, en cambio, era el conductor acá, el referente, el que nos escuchaba siempre, el que nos entendía, el que iba preso por un editorial que reflejaba sus ideas, el que ponía el pie en la puerta cuando otros nos las querían cerrar. Entendió y apoyó siempre a los jóvenes blancos que abríamos cauce con ideas propias en el movimiento popular, los que cofundábamos ACEP, los que nos entreverábamos en el nacimiento del PIT, los que refundamos la Juventud de Por la Patria, los que hacíamos caminos nuevos y no siempre comprendidos, los de la Secretaría de Asuntos Sociales con Miguel Cecilio, los que buscábamos espacios blancos en las QPNs, en la CENI de los estudiantes del interior, en las coordinadoras de secundaria del Partido Nacional, agrupando multitudes juveniles en paralelo al movimiento gremial
del que formábamos partes, del estudiantil, del sindical, del rural, del profesional, del de los jubilados, con don Luis Colotuso, a los que reagrupaban barrio a barrio en las coordinadoras de Por la Patria, con Guillermo Sería a la cabeza. Wilson era el motivador, el líder, el imán que generaba la atracción de jóvenes y transformaba silentes soñadores por la libertad en activos militantes por ella. A veces hasta se podía confundir al líder con la propia causa. Sumarán fue para muchos de nosotros el referente, el consejero, el conductor de la lucha diaria, el apoyo a lo nuevo en el partido que se renovaba en ideas, en alegría y organizaciones. Decía Wilson por aquellos tiempos, el viejo tronco tiene raíz profunda y flores nuevas. Y era una frase que reflejaba muy bien aquel tiempo, donde muchos viejos dirigentes estaban proscriptos al margen de la política, fuera del país, y surgía y emergía una nueva generación que hoy es protagonista y que fue acompañada por hombres como Sumarán, que no recelaban a los que venían, sino que le abrían paso y camino. No quiero ser injusto con otras figuras tan relevantes y queridas para mi generación y las que lo sucedieron, como el profesor Carlos Julio Pereira, seguidor de Barrio Zamorín, fundador del movimiento de Rocha, compañero de Wilson, constructor junto al inolvidable Fernando Liu de ACF, Adelante con Fe. Incansable luchador por la libertad y la justicia, referente moral y ético. Ni otras figuras emergentes de aquellos tiempos como el doctor Gonzalo Aguirre, o como el de un joven dirigente que rompía por camino propio como el doctor Lacalle Herrera y que enfrentaba con la misma dignidad los atropellos de los usurpadores del poder democrático. Ni con Dardo Ortiz o Silveira Zavala, que eran parte de aquel triunvirato que dirigió al partido en épocas de exilio, persecución y proscripciones y violaciones a los derechos humanos. Es así que entre ellos, muchos consagrados ya en la política, emerge Sumarán, que fue a quien muchos de nosotros elegimos para encolumnarnos. Pero no nace allí. No eligió empezar una carrera política cuando la política estaba prohibida porque la democracia, el gobierno del pueblo, estaba encarcelada. Las circunstancias, esas de Ortega y Gasset, lo habían elegido a él. Sumarán era un joven estudiante de Derecho que combinaba el estudio con su tarea de productor rural. Cuenta Alberto Sumarán, que también nos honra hoy con su presencia, que Sumarán se levantaba antes que saliera el sol para ir a buscar manzanas a una chacra que tenía su madre en Melilla. Un rato antes de las 7 estaba en el mercado Modelo y cerca del mediodía llegaba a su casa para ponerse a estudiar. Volonté cuenta que muchas veces a Sumarán se le cerraban los ojos. Panza, te estás durmiendo, flaco. Me levanté a las 3 de la mañana, recuerda Alberto. Después de la muerte de Herrera en 1959, con unos 20 años, fundan el movimiento 8 de abril, fecha del fallecimiento de aquella enorme figura partidaria y nacional. Junto a Diego Terra, que lideraba el grupo, al Toba Héctor Gutiérrez Ruiz, a Alberto Volonté, a Fernando de Posadas, a José Francés, entre otros. Frecuentaban el debate, escuchaban a Eduardo Víctor Aedo y en 1962 integraron por primera vez la lista 904 que encabezaba Mario Heber. En el 71 se integraron al naciente Movimiento Nacional por la Patria de la mano del Toba. Yo estaba muy cerca de Wilson. Cuando nos atrapa el golpe de Estado, Sumarán era un joven de 32 años. De allí en adelante desarrolla una actividad creciente en intensidad y responsabilidad en la resistencia a la dictadura, cumpliendo un papel importantísimo en el plebiscito del 80 y en las elecciones internas del 82, en las que no pudo ser convencional por la CBU de Canelones. Estaba preso, como tantas veces. La dictadura le prohibió
igual que a tantos proscriptos de los partidos fundacionales, ser candidato. Elecciones en las que el Frente Amplio estaba proscripto en su totalidad y algunos de sus partidos declarados ilegales. Fue director de La Democracia, semanario del Movimiento Nacional por la Patria y vocero de Wilson. Proscripto él, pero con voz y representación en la pluma y el discurso valiente y siempre contundente de Sumarán. Junto a muchos otros, fue preso y otra vez, siempre por sus opiniones firmes y convicciones democráticas. Detrás de ellas íbamos nosotros. Fue uno de los organizadores del acto del Obelisco. Desde su estrado, junto a otros 130 representantes de toda la sociedad democrática, participó y oyó aquella maravillosa proclama leída por la potente voz de Alberto Candó, escrita, entre otros, por la pluma de Gonzalo Aguirre. Cuenta Sumarán en algún reportaje que tenía gran temor de que fuera poca gente por miedo a la represión y las represalias. Finalmente, aquel día se incorporó a nuestra mejor historia como un río de esperanza que ocupaba cuadras de ciudadanos convocados bajo la consigna por un Uruguay democrático y sin exclusiones. Era la ruta de salida acordada por la multipartidaria y la intersectorial y la intersocial también, que luego no se pudo concretar. Lo recuerdo en la multipartidaria, lo recuerdo recorriendo el país, lo recuerdo visitando a los ayudantes que lo hacíamos por 7 días en tandas de a 10, por 7 semanas, en el piso superior de la sede de Por la Patria en Colonia y Andes, bajo la consigna por la libertad de Wilson y todos los presos políticos. Lo recuerdo, Alberto, no dejó nunca de llegar hasta nosotros. Lo recuerdo con Susana y con Silvia, que también nos acompañan en esta jornada. En tiempos de visita a los presos y las manifestaciones de cada día en la Plaza Independencia a las 15 horas, que agrupaba y motivaba siempre León Morelli. Lo recuerdo hablando con nosotros, la militancia joven, gremial y de las coordinadoras, para convencernos que debíamos ir a las elecciones, que la abstención no era el camino y hacernos abandonar aquel cántico de rebeldía. Nada, nada, si no es con Wilson no queremos nada, que invadió las instalaciones del Club Trubilio y obligó a levantar la convención. Siempre estuvo con nosotros. Y fue nuestro candidato junto a Gonzalo Aguirre con Wilson preso en las elecciones con proscriptos y partidos prohibidos. No buscó ese lugar, se lo ganó. A fuerza de coraje, pensamiento propio y lealtad. El tiempo, como la distancia, puede hacer perder la perspectiva. Por eso es bueno recordar que Sumarán tenía solo 44 años cuando le tocó ocupar ese lugar, cuyo candidato natural era nada menos que Wilson Ferreira Aldunate. Antes no fue diputado ni fue senador, y sin embargo fue un gran candidato. Fue un hombre confiable, sano, con valores y principios, pero también con muchísimas ideas propias para el desarrollo del país y con justicia social. Ese era su mayor desvelo. Fue allí y fue así que la noche del 25 de noviembre fue a saludar y reconocer el triunfo de Julio María Sanguinetti, asegurando el reconocimiento del gobierno con el respaldo del Partido Nacional en un gesto de enorme valor institucional. Decisión difícil de comprender por muchos de nosotros que no podíamos olvidar que en ese mismo momento Wilson estaba preso en un cuartel de Trinidad. La madrugada del 1 de diciembre, Wilson, recién liberado de su cautiverio, llegaba a la explanada municipal rodeado de pueblo,
después de recorrer una larga ruta flanqueada por fogones que alumbraban aquella noche inolvidable. Aquella primera noche en la que empezamos a sentir la libertad junto a la victoria. Dijo muchas cosas importantes Wilson y puso cimiento para el futuro institucional del país en su discurso. En aquella madrugada de tanta relevancia y emoción, Wilson dijo de Alberto Sumarán: los uruguayos advirtieron que tenían en Sumarán un hombre de Estado y además un hombre de bien, provisto de esta relación con la multitud, de confianza recíproca. Teníamos en Sumarán uno de esos hombres a quienes basta mirarlo a los ojos para creer en lo que nos dice. Ya desproscripto y libre, Wilson fue electo presidente del directorio del Partido Nacional, único cargo que ocuparía desde 1973. En aquella impresionante convención del 23 de febrero del 85 en el Palacio Peñarol. Sumarán, que no integró aquel directorio, se transformó en el conductor de Por la Patria en el Senado, lugar que obtuvo junto a Carlos Julio Pereira, que encabezaba la lista W. Los militares no nos dejaron usar nuestros números en la interna del 82 y nos pusieron letras. ¿Querían letras? Pues en el 84 comparecimos con una, la más simbólica de todas para nosotros, la W, que era nuestro símbolo de lucha y nuestro saludo juntando los dedos de la victoria por dos, haciendo la W en nuestro saludo militante. Fue también un gran senador. Lo debemos recordar por su participación activa en la implementación de la ley forestal, en la creación de línea, en la exigencia de que su sede estuviera en La Estanzuela y no en Montevideo, en la creación de la Junta Nacional de la Granja, también en la creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, proyecto impulsado por Wilson desde el directorio partidario y en el primer proyecto de descentralización. Y quiero recordarlo también por el proyecto que se conoció como el proyecto Sumarán Batalla, presentado en diciembre de 1985 por dos senadores de dos partidos distintos, de dos partidos enfrentados en la salida de la dictadura, enfrentados en el Parlamento y en sus ideas, pero dos senadores que pudieron imaginar e idear una salida para un tema muy complicado para el país. Lo abordaron con visión y claridad, y en él abordaron la violación a los derechos humanos en la dictadura. No prosperó. Fue superado por los hechos y por la ley de caducidad un año después. Señor presidente, no puedo terminar esta semblanza sin destacar que Sumarán fue también, a lo largo de toda su vida, un productor rural, involucrado en la producción directa, pero también en el desarrollo del sector granjero y del sector cooperativo. Se integró muy joven a la cooperativa Jumecal, propuso e impulsó la construcción de una planta frigorífica para la zona productiva de Melilla, a partir de la cual Jumecal se constituye en referente de la fruticultura. Fue su presidente en 1973 y en 1996. Fue presidente de la Comisión Honoraria de Montevideo Rural, se recuerda poco esto, entre el 95 y el 2000, fue presidente de Montevideo Rural, y desde ese lugar logró que la Intendencia de Montevideo promulgara el decreto departamental declarando área protegida la zona de Melilla y los humedales de Santa Lucía. Estuvo siempre vinculado a la investigación en la granja, desde la época del Centro de Investigaciones Agrícolas, a través de la Estación Experimental Las Brujas. Su propia chacra fue centro experimental, junto al CIAB y luego junto a Línea. Fue también representante de los productores en la Junta Directiva de Línea. En agosto de este año, luego de su fallecimiento, los funcionarios, los directivos y socios de Jumecal expresaron:
Desde el restablecimiento de la democracia en 1985, Sumarán fue quien puso la granja en la agenda del gobierno. Hasta entonces, el sector era inexistente en el sector público y por ende en las prioridades en el gasto, a excepción de la vieja estación experimental Las Brujas del CIAB. Alberto Sumarán, dicen, nos dio una enorme enseñanza de la gestión pública y privada en la cooperativa, generando vínculos que se han mantenido en el tiempo, siendo ejemplo perdurable para nuestra fruticultura, tanto en materia de nuestra producción doméstica como nuestra salida al exterior a los mercados de la región. Su espíritu, sus enseñanzas, sus largas horas dedicadas al fortalecimiento institucional en Melilla y en toda la fruticultura siempre perdurarán en nuestra memoria y llenarán en parte el vacío de su desaparición física. Esto decían los socios, los funcionarios y directivos de Jumecal. Pero no quiero terminar estas palabras sin hacer algunas referencias más personales, aunque personales también han sido las que he hecho. Cuesta mucho ser objetivo con alguien que uno quiere tanto y del que fue compañero de ruta. Pero primero quiero decir que Alberto Sumarán no fue un sustituto, fue un leal, fue un servidor, pero fue un hombre de ideas propias, fue un progresista, fue un tipo con mucho coraje y valentía, porque hoy, con el diario del lunes sabemos lo que pasó, pero en aquella época no había ni diario del domingo. No sabíamos qué iba a pasar, ni siquiera qué estábamos pasando. En esos mismos tiempos, nosotros usábamos radio de onda corta para engancharnos a un cable coaxil que ocultábamos en la azotea entre las cuerdas de colgar la ropa para poder escuchar Radio Magallanes en el exilio, la BBC de Londres, Radio Moscú y varias otras en la que era la forma de enterarnos a algunas horas de lo que pasaba en este país. En aquellos tiempos no sabíamos cómo era el presente ni qué nos iba a pasar. Y en esos tiempos, Alberto daba opinión, abría camino, hacía editoriales, sacaba un diario y no sabía si a la mañana, cuando el diario estuviera en los kioscos, no lo iban a confiscar y a él lo iban a buscar y lo pasaban a la justicia militar, por opinar. En aquellos tiempos había mucha gente que había optado por su seguridad y otros en este país, liderados por unos pocos, entre ellos Alberto Sumarán, habían optado por abrir camino. Y yo me formé con él, como muchos de mi generación. Y formamos nuestros valores políticos y aprendimos de política y aprendimos de la vida. Fueron años determinantes de nuestra formación. Eran años en que no había ni grises ni matices. Era todo blanco y negro. Estabas de un lado o estabas del otro. Y nuestros compañeros de lucha en la universidad, por ejemplo, podían ser comunistas de la ID, demócratas cristianos, colorados, o lo que sea, socialistas. Pero eran parte de una fuerza que quería recuperar la democracia y nosotros le agregábamos el cogobierno universitario. Y así había manchones en todas las sociedades resistentes que abrían camino. Y había también dirigentes que superaban sus fronteras partidarias porque eran los que representaban en aquel tiempo el diálogo para encontrar la salida. Y esos hombres dejaron huella, marcaron camino, construyeron libertad y democracia, no nos la regalaron. Y pusieron todo su riesgo y el de su propia familia.
hay cosas que hay que olvidar más que contar, pero pasaron días muy difíciles en su familia por decisiones que se tomaron, en tiempos incluso de democracia. Entonces, yo quiero decirle para terminar que Alberto Sumarán formó parte de nuestras vidas en la juventud y hoy muchos hoy seguimos con este compromiso porque tuvimos esa experiencia vital que nos motivó a seguir. Muchos de nosotros en aquellos años nunca pensamos en hacer política. Trabajábamos y estudiábamos y como podíamos resistíamos y nos sumábamos. Pero nunca se nos ocurrió que íbamos a estar acá. No estábamos haciendo carrera ni empezándola. Terminamos acá. Porque descubrimos nuestra pasión, además de nuestra vocación. Y hoy estamos acá. Miramos para atrás y hay algunas figuras que se transforman en mojones, que marcan el camino que los trajo hasta aquí y no nos hacen olvidar de ese pasado para construir el futuro, para no apartarnos de él. Porque más allá de lo que Wilson llamaba la singladura del barco, que obliga a veces a hacer el zigzag para esquivar la ola, no hay que perder la playa de destino hacia la que uno va. Y entonces, personas como Alberto, que lucharon por la libertad, por la que hay que luchar todos los días, por la justicia social, por la igualdad, por los derechos humanos, por la democracia, por la que también hay que luchar todos los días, se han transformado en uno de esos referentes. Por eso, señora Presidenta, para terminar, quiero decirle que para mí ha sido un honor servir con Alberto Sumarán. Muchas gracias.